¿Puede una isla desaparecer sin dejar rastro? No estamos hablando de una leyenda, ni de un mito contado por marineros. Estamos hablando de algo que estuvo ahí. En mapas oficiales, durante más de 400 años, la llamaban la Isla Bermeja. Un pedazo de tierra en medio del Golfo de México, registrado por exploradores españoles, cartógrafos europeos, y repetido una y otra vez a lo largo de los siglos. Pero algo no cuadra, porque en 1997, cuando México necesitaba esa isla más que nunca, simplemente ya no estaba. Ni arena, ni rocas, ni rastro alguno. Justo en el momento en que esa pequeña isla podía significar millones o incluso miles de millones en petróleo frente a Estados Unidos. Entonces la pregunta es inevitable. ¿La Isla Bermeja nunca existió? ¿Se hundió sin que nadie lo notara? ¿O alguien se aseguró de que desapareciera? Mucho antes del petróleo, antes de los tratados, incluso antes de que existieran las fronteras modernas, la Isla Bermeja ya estaba ahí. O al menos, eso creían todos. Desde el siglo XVI, navegantes del Imperio Español comenzaron a registrar una pequeña isla al norte de la península de Yucatán, una tierra rojiza, aislada y aparentemente insignificante. Pero no fue un caso aislado. Cartógrafos de distintas potencias, España, Francia e Inglaterra, empezaron a incluirla en sus mapas. Año tras año, siglo tras siglo, la isla seguía apareciendo. Y aquí es donde el misterio comienza a tomar forma. Porque en la cartografía antigua, los errores ocurrían, sí, pero no así. No de manera tan consistente. No durante tantos años. Y mucho menos coincidiendo en la misma ubicación. Era como si todos vieran lo mismo. Como si esa isla realmente hubiera estado ahí. Para los marineros, no era un mito. Era un punto de referencia. Una marca en medio del Golfo de México que ayudaba a orientarse en aguas abiertas. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. A medida que la tecnología avanzaba, los mapas se volvieron más precisos, y las expediciones más exactas. La Isla Bermeja comenzó a desaparecer, primero de la realidad, y luego de los registros modernos. Ya no era un punto de referencia, ya no era una escala, ya no era nada. Y sin embargo, su presencia en documentos históricos seguía ahí, como un eco incómodo del pasado, un rastro que no debería existir, si la isla nunca fue real. Entonces surge una pregunta que incomoda a historiadores y expertos por igual. ¿Cómo es posible que algo que guió a navegantes durante siglos, simplemente, nunca haya existido? O peor aún, si sí existió, ¿en qué momento dejó de estar ahí? Durante siglos, la Isla Bermeja existió en el papel, pero a finales del siglo XX, alguien decidió ir a buscarla. No en mapas, no en archivos, sino en el único lugar donde podía estar, el océano. En la década de los 90 y especialmente en 1997. Justo cuando el tema del petróleo comenzaba a volverse crítico, el gobierno de México organizó expediciones oficiales para localizar la isla. Barcos equipados con tecnología moderna, sistemas de posicionamiento satelital, instrumentos capaces de detectar incluso formaciones sumergidas. No era una búsqueda improvisada. Era una misión precisa. Fueron exactamente a las coordenadas donde, durante siglos, los mapas aseguraban que estaba. Y entonces, nada. Solo agua. Ni rastro de tierra. Ni señales de una isla sumergida. Ni formaciones rocosas que indicaran que alguna vez existió algo ahí. Solo un silencio absoluto, en medio del Golfo de México. Como si la isla nunca hubiera estado ahí. Pero eso es lo que no termina de encajar. Porque si una isla desaparece, deja huellas. Restos. Elevaciones submarinas. Algún tipo de evidencia geológica. Aquí no hubo nada. Los reportes fueron claros. Y al mismo tiempo, inquietantes. La Isla Bermeja no existe. Y con esa conclusión, el misterio no se resolvió, se hizo más grande. Porque ahora ya no era solo una historia antigua mal registrada. Era una contradicción directa entre la historia y la realidad. Y en medio de ese silencio, comenzaron a surgir preguntas que nadie pudo responder con certeza. ¿Las expediciones llegaron realmente al punto correcto? ¿La tecnología falló? ¿O encontró algo que no debía hacerse público? ¿O el océano simplemente estaba ocultando algo? Porque a veces, lo más inquietante no es lo que encuentras, sino lo que debería estar ahí, y no está. Para este punto, la Isla Bermeja ya no estaba.
al menos no en el mundo real. Pero su ausencia comenzaba a tener consecuencias muy concretas. Porque mientras las expediciones regresaban con las manos vacías, las negociaciones avanzaban, y no eran cualquier negociación. Eran acuerdos que definirían quién tendría acceso a una de las zonas más ricas en petróleo del Golfo de México. En el año 2000, México y Estados Unidos firmaron el Tratado de Límites Marítimos México-Estados Unidos. Un documento técnico, preciso, aparentemente neutral, pero con implicaciones enormes, porque sin la Isla Bermeja, la línea fronteriza marítima cambió, y con ella, el acceso a los recursos del subsuelo. El llamado Hoyo de Dona, esa zona profunda cargada de petróleo, dejó de estar completamente al alcance de México. Pasó a ser un espacio compartido, limitado, o incluso inaccesible en gran parte. Y ahí fue donde comenzaron las sospechas, porque la coincidencia era demasiado perfecta. Primero, una isla documentada durante siglos, desaparece. Después, expediciones oficiales no encuentran nada. Y poco tiempo después, se firma un tratado que redefine las fronteras sin esa isla como referencia. Para algunos, todo esto es una cadena lógica de eventos, pero para otros, es algo más. Una jugada estratégica, un movimiento silencioso, pero profundamente efectivo. Las teorías no tardaron en aparecer. Algunas hablaban de intereses energéticos internacionales, otras, de decisiones políticas tomadas lejos del ojo público. Y algunas más, iban todavía más lejos. Sugerían que la isla no solo desapareció, sino que fue eliminada. No hay pruebas concluyentes. No hay documentos que lo confirmen. Pero tampoco hay una explicación que cierre completamente el caso. Y mientras el tratado sigue vigente, y el petróleo sigue ahí, bajo el mar, la duda permanece. ¿Fue toda una coincidencia histórica? ¿O la desaparición de la Isla Bermeja ocurrió justo cuando más convenía? Cuando la lógica no alcanza, comienzan las teorías. Y en el caso de la Isla Bermeja, hay demasiadas preguntas sin respuesta como para ignorarlas. La primera teoría es la más cómoda, la más aceptada por muchos expertos, que todo fue un simple error, que los antiguos cartógrafos se equivocaron, que confundieron bancos de arena, o que replicaron un dato incorrecto una y otra vez, hasta convertirlo en real. Pero hay un problema, porque no estamos hablando de un solo mapa, estamos hablando de siglos de registros, de distintas naciones, de diferentes expediciones, marcando la misma isla, en el mismo lugar. Un error, repetido con tanta precisión. Es posible, pero no deja de ser inquietante. Entonces aparece la segunda teoría, que la isla sí existió, pero desapareció. Algunos científicos sugieren que pudo tratarse de un banco de arena o una formación inestable, erosionada con el tiempo, o incluso sumergida por cambios en el nivel del mar. El Golfo de México es una zona dinámica. El océano cambia, se mueve, transforma lo que toca. Pero aquí también hay dudas, porque incluso cuando una isla desaparece, suele dejar rastros, elevaciones submarinas, restos geológicos, alguna evidencia, y en este caso, no hay nada. Lo que nos lleva a la teoría más inquietante, la que muchos consideran exagerada, pero imposible de ignorar. ¿Y si la isla fue removida, deliberadamente? La idea suena extrema, casi de película. Pero para algunos tiene una lógica fría. Eliminar la Isla Bermeja significaba eliminar un punto clave en la delimitación marítima de México. Significaba redibujar fronteras, sin mover una sola línea en el mapa, solo quitando una pieza del tablero. Algunas versiones hablan de explosiones controladas. Otras, de operaciones encubiertas en alta mar. Nada comprobado, nada confirmado. Pero tampoco completamente descartado por la opinión pública. Y es aquí donde el misterio se vuelve más oscuro. Porque ya no se trata solo de una isla perdida, sino de la posibilidad de que algo, o alguien, intervino directamente en la historia. Al final, cada teoría intenta llenar el mismo vacío, un vacío en el océano, y otro en la explicación. Y quizás, lo más perturbador de todo, es que ninguna logra cerrarlo por completo. Hoy, si miras un mapa moderno, la Isla Bermeja no está. No aparece en imágenes satelitales. No figura en registros actuales. No existe, oficialmente. Y sin embargo, durante más de 400 años, estuvo ahí. En mapas, en rutas marítimas, en la mente de navegantes que confiaban en su existencia. No como una leyenda, sino como una realidad.
El Tratado de Límites Marítimos México-Estados Unidos sigue vigente. Las fronteras están definidas. Y el petróleo sigue oculto bajo el fondo del Golfo. Pero la pregunta sigue flotando. ¿Qué fue realmente la Isla Bermeja? Un error que se repitió durante siglos. Una formación que el océano reclamó en silencio. O una pieza incómoda que desapareció justo cuando más importaba. Tal vez nunca lo sabremos. Porque hay misterios que no dejan huellas, solo dudas. Y hay desapariciones que no hacen ruido, pero cambian la historia para siempre. La Isla Bermeja no está en el mapa. Pero su historia sigue ahí. Esperando a que alguien, algún día descubra qué fue lo que realmente ocurrió.